Bueno, bueno, pues ya, ya habíamos visto esto, ¿no? Dijimos que la transformada de Fourier se puede calcular en términos de dos transformadas más chiquitas, una pequeñita aquí y otra pequeñita aquí para los índices pares y para los índices impares, siempre y cuando pues se pueda partir en dos pedazos iguales la transformada, o sea que sea un número par de puntos para poder hacer mitad y mitad. Y si de nuevo la mitad es un número par de puntos, volvemos a repetir esto y calculamos en términos de dos transformadas más chiquitas, mitad y mitad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué sirve esto de recordar que las transformadas más chiquitas son impares? Pues sirve para calcular los puntos que no podamos ver, digámoslo así. Por ejemplo, para un índice, si esta transformada es de 4 puntos, por ejemplo, esta de 4 puntos, entonces vamos a poder calcular aquí para cero, para uno, para 2 y para 3, para las K 0, 1, 2, 3, pero es de 4 puntos. Pero la resultante queremos que sea de 8 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Para K igual a 4, pues aquí vamos a sustituir K igual a 4. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo le vamos a hacer si esta nada más es de 4 puntos? O sea que 4 ya se sale, ya es un quinto punto. ¿Cómo le hacemos? Pues aprovechamos que es periódica. Cuando aquí tengamos 5, realmente eso es periódico con, ¿qué sería? 4, ¿qué dijimos? 3 más 1. ¿De acuerdo? Entonces es lo mismo que 1. Entonces 5 se repite con 1. Y entonces a eso se refiere la periodicidad, a que con una transformada más chiquita y con los puntos repetidos de esa transformada, podemos calcular los puntos que nos faltan, o sea, los puntos completos de 8 de más extensión. A eso se refiere esto. Pero yo creo que es más fácil verlo con un ejemplo. Entonces, pues vamos de una vez. Vamos de una vez con el ejemplo. Y vamos a hacer el clásico ejemplo que viene en los libros porque no ocupa mucho espacio, se puede escribir. Entonces, con 8 puntos, ¿no? Esto habíamos mencionado. Entonces vamos acá. Un ejemplo para n igual a 8 puntos. Entonces queremos encontrar pues los puntos en frecuencia, los puntos del espectro de la señal que está entrando en esos valores. Queremos encontrar 8 puntos. Y entonces para eso vamos a usar 8 muestras de la señal. Entonces aquí está. Llegan 8 muestras de la señal y pasan a través de nuestro procesador, de nuestro FFT Processing, y sale un 8 puntos, pero ahora del espectro. Entonces nos llega esto y sale el espectro. Si quisiéramos más resolución, pues tenemos que hacerla de más puntos. Entonces de 8 nada más para que sea ilustrativo. Entonces 8 muestras en el tiempo, 8 muestras en la frecuencia. Eso es lo que vamos a calcular con esta máquina. Entonces, pues vamos a ver, el ejemplo nos decía que vamos a partir, que vamos a dividir estas secuencias en pares e impares. ¿De acuerdo? Entonces partimos la transformada, así como vimos antes, en pares e impares. ¿De acuerdo? Entonces aquí seguimos la formulita que nos había quedado aquí, que eran las pares más las impares, pero van por un twiddle, por un twiddle aquí, que es que salió de esta explicación, ¿no? De aquí al momento de hacer las impares, salió aquí. Entonces, pues vamos hacia eso y aquí sustituimos, ¿de acuerdo? Entonces aquí está, es la suma de la transformada de Fourier para los índices pares y la transformada de Fourier para los índices impares. Y entonces esto aquí tiene un 8 porque nos da a entender que es un twiddle de 8 dividido en 8 pedazos, porque van a ser 8 segmentos del número complejo, ¿no? 8 puntos de frecuencia. Aquí, ¿no? Así. Es un número complejo que se divide en 8 pedazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Son los otros dos pedazos, pues los otros 4 están sobre los ejes. Entonces, pues eso vamos a calcular. Son 8 puntos de frecuencia. Y entonces, pues dividimos en dos partes, dos pedazos, dos bloques de índices, los índices pares y los índices impares. Entonces aquí están las muestras para índices pares y aquí están las muestras para índices impares. Y ahora tenemos dos máquinas más chiquitas, dos
sistemas que calculan la transformada de Fourier, pero más chiquitos. Este nos va a entregar pues los 4 puntos para esta señal y este nos va a entregar los 4 puntos para esta señal, las 4 muestras de respuesta en frecuencia para esta señal. Para diferenciarlas, pues a estas les ponemos E, que son even, aquí está la E, y a estas les ponemos O, que son odd, ahí están. Muy bien. Y entonces, pues, ¿cómo calculamos cada punto de aquí? Pues vamos a aplicar esto, asumiendo que ya tenemos estas maquinitas hechas. Entonces empezamos a aplicar esto renglón por renglón, vamos a hacerlo. Entonces, para 0, vamos a empezar para acá igual a 0, pues hacemos x de 0, que se supone que nos la entregó esta máquina aquí. Voy a copiar estas dos acá abajo, ¿no? Entonces nos la entrega ahí por su twiddle por la XO de 0. Entonces este es de 0 por su twiddle, aquí está. Y ahí nos va a entregar a esta muestra X0. Ahora vamos hacia adelante. Ahora la muestra 1. Obtenemos la muestra 1 del espectro haciendo XE1, esta que nos entregó esta máquina, con XO1 por su twiddle correspondiente. Ahí está. Ahí se multiplican y pues ya obtenemos la segunda muestra, X1. Ahora sí, todo bien. X2, lo mismo, XE2 por XO2 con su correspondiente twiddle que ya sacamos por formulazo arriba. Y entonces aquí está X2. Y X3, entonces X3 se multiplica por XO3, XE3 por XO3, obtenemos X3 con su correspondiente twiddle. Muy bien, y ahora está lo que yo les decía de la periodicidad. ¿Cómo vamos a calcular X4 si no tenemos aquí XE4 ni XO4? Pues aprovechamos la periodicidad. Entonces recordemos la periodicidad. XE de K es XEK más N sobre 2. XOK es XOK más N sobre 2. Así que si aquí es 4, 4 es lo mismo que decimos 8 sobre 2, 4 es lo mismo que 0 más 4 es lo mismo que XE0. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos recibiendo este número, pero pues sabemos que podemos repetir nada más la K. Quitarle el n sobre 2, entonces n sobre 2 es 8, n es la cantidad de puntos, 8 sobre 2, 4, le quitamos el 4 y nos queda 0, entonces vamos a hacer esto en función de 0, lo único que cambia es el twiddle, porque este sí pues lo tenemos que calcular, y entonces con esta misma máquina, con esta misma transformada de Fourier más chiquita, tomamos estos dos puntos, el 0 y el 0, con su correspondiente twiddle, y calculamos el punto 4. Y así hacemos para los otros puntos que faltan. El 5, ¿qué cosa es 5? Es 4 más 1, entonces usamos el punto 1. Aquí el 1, XE1 y XO1. Entonces se multiplican esos dos, se multiplica con su correspondiente twiddle y sale la muestra 5. Y así le hacemos. Ahora la muestra 6, lo mismo, recibimos un 6 aquí, ¿no? Es un 6. Pues 6 le quitamos el 4 y nos queda 2. Entonces usamos la muestra 2. Usemos la muestra 2 con su correspondiente twiddle, aquí va el 6, y ya sale la muestra que esperábamos, la 6. Y aquí la 7, ¿de acuerdo? La muestra 7, que es la última, pero ya calculamos de 0 a 7, son 8 puntos. Entonces, usando el mismo principio, pues ya calculamos todos los puntos. ¿Qué es lo interesante aquí? Que usamos dos transformadas más pequeñitas para hacer todos los cálculos que queríamos. Y entonces los twiddle que quedaron aquí pues son las únicas multiplicaciones extra que hicimos. Pero aquí está lo interesante, que esta maquinita también tiene un número par de puntos. Así que podemos aplicar el mismo principio sobre esta. Vamos a hacerlo. Entonces vamos y ahora dividimos nuestra primera máquina, que es esta DFT de aquí. Este procesador o este sistema lo dividimos otra vez en pares e impares. Entonces ahora tomamos los puntos, esta transformada, la entrada de esta transformada, y dividimos el 0 y el 4 hacia acá, los índices pares, digamos, el 0 y el 4. Y los índices impares, aquí todos los índices son pares porque preservaron la notación original, pero otra vez estamos diciendo que uno llega después del otro, así que hablando consecutivamente, el primero es el par, el segundo impar, el tercero par, el cuarto impar, a eso nos referimos. Entonces pues vamos y ponemos X0 con X4 hacia acá y X2 con X6 hacia acá. Entonces a este le vamos a llamar
la salida, la transformada de Fourier de la parte o de la transformada par, y esta es la sección par. Entonces por eso es EE, 0 y 1. Y ahora bien, esta es de la transformada par, o sea, de esta de aquí, la que era para los índices pares, pero es la partecita impar, por eso es EO, ¿de acuerdo? Es para el par, pero es la secuencia de aquí fueron las impares, entonces por eso tiene un O después. Ahora bien, y cuando hagamos para esta, va a empezar con O y luego va a decir los índices pares o E, y los índices impares va a ser O. Ok, entonces pues esos puntos son los que tenemos. Esta es la transformadita que vamos a hacer. Es una transformada de 2 puntos, la más simple. Entonces pues con esta tenemos esta salida, y con estas dos salidas vamos a calcular los 4 puntos que esperamos. O sea, estos 4 puntos que esperamos aquí y estos 4 puntos que esperamos acá. Entonces estamos con este bloque, estamos con este, lo partimos en 2 y nos quedó así. ¿De acuerdo? Entonces de aquí tenemos que calcular estos puntos de aquí. Sigan al puntero, estos puntos. Entonces pues vamos y hacemos exactamente lo mismo. El primer elemento XE es el primer elemento de la primera transformada con el primer elemento de la segunda por su twiddle correspondiente. La fórmula general la tenemos arriba. Entonces aquí está su primer elemento, el primer elemento con el primer elemento por su twiddle. ¿De acuerdo? Y ya nos sale el primer punto de transformada que queríamos. Y ahora sí, para el siguiente elemento, para el índice 1, pues los índices 1 de los dos con su correspondiente twiddle. Ahí están. Pero ya acabamos aquí y no hemos acabado aquí porque aquí esperábamos 4 puntos. El 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Cómo vamos a calcular el 2 si no tenemos más que 0 y 1 aquí? 0 y 1. ¿Cómo vamos a calcular el 2? Pues por la periodicidad. Y hacemos exactamente lo mismo. El número de puntos es este. Le quitamos sobre 2. Entonces tomamos este que es ¿cómo se llama? Me equivoqué. Aquí. Quitamos esta parte y dejamos este índice. ¿De acuerdo? Entonces nos dan aquí como argumento nos da un 2. ¿De acuerdo? Un 2 y hacemos 8 entre 2 es 4, entre 2 es 2 porque es el número de puntos. Entonces, que le quitamos esto, 2 menos 2 nos queda 0. Entonces el índice que vamos a usar es 0. Entonces aquí está el índice 0 y el índice 0. Y ya para el otro punto que queríamos, que es x3, pues hacemos 3 menos 2, nos da 1. Y entonces usamos el 1 de aquí. Eso es lo que vamos a hacer aquí adelante. Y usamos el 1, lo mismo por la periodicidad. Usamos el 1 aquí y el 1 aquí con su correspondiente twiddle. Y ya calculamos el XE3. Y entonces construimos, y usando el mismo principio, exactamente el mismo principio, construimos esta transformada, con dos transformadas más chiquitos. Así como habíamos hecho antes de construir una transformada grande, esta de aquí, esta gran, con dos transformadas más chiquitas. Así mismo. Entonces tomamos esta transformada XE y la construimos con tamaños más chiquitos. Y entonces vamos a agarrar la otra de una vez. Agarramos esta de abajo y la desmenuzamos en dos pedazos más chiquitos. Estábamos aquí. Ya dividimos el primero, el de las partes E, el de los índices pares. Y hacemos lo mismo con el de los índices impares. Aquí, a ver dónde está. Aquí. Dividimos la segunda transformada de 4 puntos en pares e impares. Ya sabemos que se va a dividir en 2, entonces vamos a hacer dos transformadas más chiquitas, la primera y la segunda. Y aprovechamos periodicidad para no hacer una transformada, pues para no usar una transformada grande. Entonces aquí están los 4 elementos impares que teníamos, el 1, 3, 5 y 7. Y los dividimos, los pares, el 1 y el 5, o sea, los que llegaron en tiempo par hacia arriba, y los que llegaron en tiempo impar
hacia abajo. Entonces este llegó primero, en el tiempo 0 es par, después, después, entonces este es par también. Así. Entonces pues ya tenemos otra vez dos transformaditas simples. Y aquí vamos a calcular para el bloque impar las secciones pares y para el bloque impar las secciones impares. Por eso es OE y OO. Y hacemos exactamente lo mismo. ¿Cómo calculamos las muestras XO? La 0 con sus índices 0 y su correspondiente twiddle, así. Tomamos esta, multiplicamos esta por esto, la sumamos, etc. O sea, esto lo estamos haciendo en hardware, pues. Ahora lo mismo para acá, para la muestra 1. Y como la muestra 2, pues ya no tenemos aquí, usamos la 0 por periodicidad, como ya se explicó antes. Y entonces, y lo mismo para esta, para la 3, para la muestra 3. Y entonces, finalmente, pues tuvimos todo lo reducimos a unas transformaditas de 2×2, ¿de acuerdo? Así que la transformada de 2×2 es muy simple. Usamos la definición de transformada de Fourier. Ya sabemos cómo es la definición de transformada de Fourier. Y entonces al sustituir valores, esto no lo voy a hacer para que ustedes lo hagan. Entonces al sustituir valores, pues nos queda así, ¿no? Nos queda que la primera muestra de la transformada de Fourier son las dos muestras en tiempo sumadas. Y la segunda muestra de la transformada de Fourier son las dos muestras restadas. ¿Por qué así? Pues porque nada más son dos puntos, dos señales en tiempo convertidas a dos en frecuencia. Entonces, pues no hay mucha rotación en los twiddle, en los exponenciales. El exponencial nada más es pues de 2 puntos. Aquí está nuestro exponencial y entonces calculamos un punto aquí y el otro aquí. Uno es por 1 y el otro es por -1. Por eso es que nos queda así. Entonces esa es una transformadita muy simple que nada más se reduce a dos sumas. Las dos muestras que llegaron, pues aquí es una suma y en el otro caso es una resta. Entonces son dos sumadores, o bien un sumador y un restador. Y eso es una transformada de Fourier de 2 puntos. Un sumador con un restador. Entonces, pues ya conectando todo, fíjense, estas transformaditas de aquí, las de 2, toman las muestras de entrada y generan estos XOE y XOO, o bien XEE y XEO. ¿De acuerdo? Y a partir de esas XE y XO, nosotros generamos las X que queríamos. Aquí está. XE. ¿Dónde está? Aquí. A partir de estas XE que generamos antes, y las XO, generamos las muestras que queríamos. ¿De acuerdo? Entonces, estas XEE y EO, o bien OE y OO, generan a estas E y O. Y estas E y O generan a estas que no tienen nada porque ya son las originales. Y eso nada más son dos niveles, pues porque solamente teníamos n igual a 8. O sea, nada más se pueden hacer 2 a la p menos 1 niveles, como habíamos mencionado antes. Y entonces, pues eso es lo que hacemos, simplemente interconectar bloque por bloque de lo que fuimos haciendo antes. Y entonces aquí ponemos todo. Aquí está la interconexión final. Ahí está la interconexión final. Y entonces ponemos, pues ya nada más esto que está aquí, es para no poner todas las multiplicaciones, nada más agarré para un solo punto, para el último, para el X7. Aquí está para el X7. Y entonces, pues para todos los otros puntos se repiten estructuras similares a esta. Entonces ya habíamos dicho que X0 con X4, esto fue saliendo en las láminas anteriores, ¿no? Entonces X0 con X4 generan a estos dos puntos. X2 con X6 generan a estos dos. X1 con X5 generan a estos dos. X3 con X7 generan a estos dos. Estas son las señales en tiempo originalmente. Y ahora bien, de estos dos con su correspondiente twiddle generamos esta. Estos dos con su correspondiente twiddle generamos esta de aquí, X1. Y ahora bien, de estas dos, otra vez con el twiddle correspondiente generamos X7.
Y así, entonces si se fijan, estos son puros sumas y restas, únicamente puras sumas y restas. Aquí llegan sumas y aquí llegan sumas y los únicos productos que se van haciendo quedan aquí afuera. Entonces se reduce considerablemente la complejidad de este sistema. ¿De acuerdo? Entonces, pues si ustedes se fijan, es lo único que fuimos haciendo, dividir en partes. Aquí están las divisiones, las voy a ir pasando hacia atrás. O bueno, empezamos desde el inicio. No sé, es que no sé porque estuve moviendo las ¿cómo se llama? Las láminas, ¿no? Entonces, pues vamos, primero empezamos así, ¿no? Empezamos así, esta forma. Después dividimos en dos partes, esta forma. Después calculamos cada una de las muestras resultantes, asumiendo que ya tenemos nuestras maquinitas pequeñas ya listas. Entonces fuimos preparando una por una, la 0, la 1, la 2, la 3, por periodicidad la 4, la 5, aquí está, por periodicidad la 5, por periodicidad la 6, por periodicidad la 7. Y ya después lo que hicimos fue partir en dos cada una de estas. Entonces empezamos con la primera, con la par. Entonces la partimos en dos y generamos cada uno de estos, cada uno de las salidas de esa, ¿no? Entonces aquí está la muestra 0. Ahora vamos a generar 4 muestras. La muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3. Y ahora partimos el segundo bloque, lo mismo, partimos el segundo bloque. Estoy repitiendo solamente para que ustedes puedan ver las láminas porque luego las estuve moviendo mucho. Entonces aquí está la muestra 0 de la parte impar, la muestra 1 de la parte impar, la muestra 2 por periodicidad, la muestra 3 por periodicidad. Y ya finalmente pues definimos nuestra transformada de 2 puntos. Y ahora sí, pues esta fue la conexión final que hicimos. La conexión final. Y si nosotros ponemos toda la maraña, la voy a poner aquí adelante. Ahí en esa lámina nada más pongan atención en que como la copié directamente del libro para no estar haciendo los dibujitos, porque esto, pues ustedes se dan cuenta que esto está muy, pues el tiempo es muy corto, ¿no? El tiempo fue muy corto para hacer esto. Entonces, pues nada más copié esto y de un libro directamente de procesamiento de señales. No me acuerdo si era, me parece que era de ProAxis, el libro de ProAxis. Entonces, pues ya copié el dibujo, aunque en cualquier libro de procesamiento de señales pueden encontrar un dibujo así. Entonces, nada más tomen en cuenta que en el dibujo que viene, en lugar de tener X, tenemos H minúsculas. Y en lugar de tener X mayúsculas, tenemos H mayúsculas. Eso. Y en lugar de tener los twiddle así expresados, ya tenemos el cálculo completo. 2 a la E a la menos J, tanto. Entonces esa es la diferencia, pero básicamente es el mismo dibujo. Salvo por la notación que en lugar de X son H's. Y en lugar de tener W's tenemos las exponenciales ya explícitas. Es todo. Lo demás es exactamente lo mismo. Entonces aquí está el dibujo. Ahí está el dibujo. Y ustedes pueden observar en rojo los productos que quedaron en la lámina anterior. Los que yo elegí para dibujar nada más para la salida 7, para la muestra 7 aquí. Entonces aquí ya están todos. Y pues notamos que hay muchas menos operaciones que hacer la transformada de manera directa. Entonces esta fue uno de los mejores resultados para Digital Signal Processing y para comunicaciones digitales, porque ya se podía mapear de manera eficiente el cálculo de espectro, el cálculo de transformada de Fourier hacia hardware.
Y entonces ya no es una herramienta analítica que el diseñador usa en su cabeza, sino que ya puedes poner esas herramientas sobre plataforma digital para que el circuito haga estas cosas directamente y pueda hacer pues análisis en frecuencia, estimación espectral y un montón de cosas que se necesitan en el análisis de comunicaciones. Entonces, pues este es el resumen. Espero que haya quedado claro. Por favor, vayan ahí poniéndole pausa para que vean las láminas y puedan ver los tweetles, porque lo que hace un poco de ruido luego cuando uno analiza esto es cuáles son los tweetles, dónde van, ¿no? Pero pues eso nada más revisando las fórmulas. Entonces, pues mientras terminamos aquí, ya pues vamos a la siguiente clase en otro video.